Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo pueden leer en el título de este hermoso video, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes capturar ráfagas en tu iPhone. Quizás suene como algo bastante sencillo para hacer un video, pero desde la actualización de iOS 14, Apple simplemente nos quitó la opción así a simple vista de poder hacer ráfagas como lo solíamos hacer, que era simplemente dejando el botón de disparo pulsado y pues el iPhone realizaba una secuencia de muchas fotos, las cuales después podíamos escoger cuál queríamos. Déjenme indicarles que esta opción de hacer ráfagas aún continúa disponible dentro de nuestro celular, lo único que se encuentra un poquitito oculta y en el video de hoy te voy a enseñar cómo poder realizarlas. Pero antes te invito a que te suscribas a este hermoso canal. Recuerda que estaré haciendo muchísimos videos relacionados con iPhones, celulares y todo tipo de tecnología en este hermoso canal, así que no dudes en suscribirte para que no te pierdas los videos. Bueno, como pueden ver, les voy a demostrar que si intentamos hacer una ráfaga desde la actualización de iOS 14 es imposible. Cuando intentamos hacerlo, simplemente lo que sucede es que el iPhone empieza a grabar un video, el cual nos aparece con un candado aquí que podemos bloquear para dejar el video grabando. Como pueden ver, simplemente lo detengo y ya hay un video grabado en nuestra galería de manera automática. Esa era la manera de hacer las ráfagas, dejando el botón pulsado. Resulta que ahora, después de iOS 14, hay dos formas de poder realizar esto. Le voy a enseñar primero la forma más fácil. La forma fácil consiste en lo mismo. Simplemente dejamos el botón pulsado, pero en vez de deslizarlo hacia la derecha, lo deslizamos hacia la izquierda y de esta manera se creará una ráfaga. Les voy a enseñar. Miren cómo se está haciendo ráfaga. Cuando yo termino de hacer la cantidad de fotos que quiero, pues lo suelto. Y pues ya se hizo una ráfaga, les voy a enseñar aquí en la galería, de 53 fotos, como pueden verlo aquí. Para que funcione lo voy a probar una vez más, no lo pueden hacer lento, si lo hacen lento no va a funcionar. Ya el botón no se sale de aquí, no puede hacer ráfagas. Lo único que se hace es un video. Para que funcione lo que tienen que hacerlo es rápido. Inmediatamente presionan el botón, deslizarlo hacia la izquierda. Y soltamos cuando ya no querramos más fotos en nuestra ráfaga. La segunda opción es utilizando el botón de volumen arriba, pero primero para esto tenemos que activarlo, porque si lo dejamos pulsado, pues va a hacer lo mismo, va a empezar a grabar un video. Primero tenemos que irnos a configuración, luego deslizamos hasta las opciones de la cámara, le damos aquí a cámara, y pues vamos a ver esta opción que dice ráfaga con botón de subir volumen. La activamos. Y pues cuando nos vamos a la cámara y dejamos el botón del volumen arriba pulsado, se va a hacer una ráfaga. Miren la cantidad de fotos que está haciendo y lo soltamos cuando ya entendemos que tenemos la cantidad de fotos que queremos. Esta opción me parece también bastante fácil, es bueno dejarla activa para que cuando querramos hacer una ráfaga o capturar un momento de alguien que se está moviendo muy rápido o fotos de un vehículo en movimiento, lo que sea, podamos capturarla de manera muy fácil con una de estas dos formas de hacerlo, ya sea aquí deslizando a la izquierda o dejando el botón de volumen arriba pulsado por unos segundos. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por este video, espero que te haya servido. Si así fue, no te olvides de dejar tu manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos. Una vez más, muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.